El diario La Jornada de México ha publicado una entrevista que probablemente, o mejor sin duda, muchos periodistas guatemaltecos habrían querido publicar. Un personaje, Iris Yasmín Barrios, que fue la juez presidente de ese tribunal que condenó por genocidio y delitos contra la humanidad a Efraín Ríos Montt, ha concedido una entrevista a una periodista mexicana. Es así como rompe un silencio que ha mantenido permanentemente, se puede decir, es una juez que no suele atender a la prensa, y ese es el titular: juzgar a Ríos Montt fue un avance pese a todo. He elegido una serie de preguntas para que podamos comentarlas acá en la mesa. Es un juicio que tratamos y conversamos bastante en esta mesa de debates y aún nos dará mucho más que hablar. Miren ustedes lo que la jueza Iris Yasmín Barrios respondió cuando le preguntaron si ella se sentía satisfecha en lo personal con haber llevado este juicio. Ella responde: no se trata de una satisfacción personal, se debe ver desde otro punto de vista. Se dio la oportunidad para que las víctimas pudieran accionar dentro del proceso y se respetaron las garantías constitucionales de los acusados. Y el 13 de mayo, después de la sentencia, se dio la audiencia para la reparación de las víctimas. Ella hace énfasis que esas víctimas no pidieron que nos fijáramos que la reparación que se solicitó no fue pecuniaria, era algo más fundamental lo que se estaba reparando desde ese juicio. Y la pregunta que todo el mundo se hacía después de que esa sentencia fugaz o cometa, como se le ha llamado ya, fue anulada, la periodista le pregunta si ella sintió una derrota cuando se escuchó que la Corte de Constitucionalidad la anuló. Ella responde que de ninguna manera sintió que fue una derrota. El juicio por sí mismo ya fue un gran avance. A pesar de que esta sentencia fue anulada y el juicio se encuentra hoy en un impasse y no se sabe qué sucederá en el futuro inmediato, Iris Yasmín Barrios dice haber celebrado el juicio de por sí fue un paso hacia adelante en el sistema judicial. A ver, ¿qué piensan ustedes de las primeras dos? Yo creo que la periodista no logró sacar esa respuesta que todos sabemos que ella seguramente se lo ha dicho, aunque sea para sí misma, si no lo ha externado, Claudia, y es la gran frustración que ha de dar para alguien que sufrió tanto desgaste personal como tribunal y como sistema de justicia, de que un juicio que fue tan enredado, tan complicado, tan difícil en todos los aspectos y que le supuso a ella incluso tantas burlas y desgaste, se haya caído. O sea, la periodista no logró sacarle, pero creo que entre esas líneas uno encuentra una respuesta que uno ya escuchó internamente, y es a ella le genera mucha frustración en este caso. Yo digo dos cosas. La primera es que extraño entre las preguntas e incluso entre las respuestas una posición autocrítica de la juez. Supongo que un juzgador, cualquier persona, cualquier profesional, delante de un evento de tanta trascendencia como supuso llevar por primera vez a dos generales del ejército de Guatemala a enfrentar las acusaciones por los hechos más espantosos, las atrocidades más horrendas que se puedan dar en cualquier territorio. Muy bien, ellos estaban al frente de la institución, se enfrentan a un juez y todos sabemos que esta juez tiene razones para, muy bien, estar satisfecha por un lado, pero también tendrá críticas que hacerse a sí misma. No encuentro esas respuestas. Hace falta en toda la entrevista, digamos, una posición autocrítica, eso es lo que dices. Pero también una posición, sí, una posición también crítica desde el periodista. Blanche Petrich es una periodista que conoce muy bien Guatemala, es una periodista que ha cubierto desde La Jornada por años este país. Yo tengo de conocerla desde la época en que, les digo, Jorge Serrano fue electo a la presidencia. Desde esas elecciones ella venía a Guatemala a cubrir constantemente, y por supuesto La Jornada es un diario de izquierdas en Guatemala y con una visión en mucho tiempo favorable a la guerrilla, hacia la revolución en el país. No es de extrañar que ella no tenga una posición crítica hacia la jueza. Pero creo que la jueza sí tiene razón cuando dice que supone un avance en el país que este juicio se haya llevado adelante. Lo comparto. Yo también creo en la jueza. Fíjate que yo sí creo en esa respuesta de la jueza, en la cual se le pregunta si ella sintió una derrota en lo personal o si se sintió, digamos, caída cuando esa sentencia es anulada. Yo sí creo en lo que ella dice. Ya, independientemente de lo que haya sucedido en una instancia superior, haber celebrado el juicio, haber escuchado a las víctimas y haber logrado sentar en el banquillo de los acusados a dos personas que se supone en un momento poderosas, es un gran avance para la justicia en el país. Pero Pedro, no te dejé hablar, perdón. No, yo voy a contestar las preguntas y voy a contestar también la de Juan Luis. Dice, o la que vosotros veis, no hay una posición crítica de la periodista. Bueno, la periodista, que yo no la conocía, me tomé una hora en chequear todo su Twitter desde febrero del año pasado hasta ahora, y ella toma postura el día del juicio. Con gente de izquierda radical de este país se cartea y tiene fotografías donde ella toma posición. ¿Qué esperamos de una
periodista que hace una entrevista absolutamente sesgada. Pues no esperemos esa pregunta. No, pero su posición siempre ha sido pública, Pedro, nunca ha sido Yo lo sé, secreto. pero cuando una periodista está ideologizada y en su Twitter Pedro, pone el día 10, Pedro, esperamos que condenen al genocidio. Pedro, Discúlpame. ¿y quién de nosotros no está Bueno, ideologizado? Es la discúlpame, pregunta. discúlpame. Estamos analizando esto, ¿no? Entonces vámonos a esto. No esperes de una periodista que ya en su Twitter manifiesta qué quiere que ocurra en la sentencia, que cuando entrevista a la jueza le haga una actitud crítica. O sea, eso no es una entrevista parcial, discúlpenme. Imparcial. Imparcial. Partiendo de esa base, a las dos preguntas que tú dices, bien, yo comparto sustancialmente los argumentos, pero hay dos cosas donde la jueza podía ser crítica o la periodista le podía haber preguntado. Evidentemente no podemos esperar de esa periodista esa pregunta. Cuando dice la señora Yasmín, íntegro y responsable y que tenemos conocimiento del derecho. Discúlpeme, señora jueza, por su desconocimiento del derecho la Corte Constitucional le anula la sentencia porque usted no respeta precisamente lo que la Corte Penal le dice para el juicio y atienda el recurso. Y dice, se respetaron las garantías constitucionales de los acusados. Discúlpeme, esa es el nódulo de la sentencia de la Corte que anula su decisión. No se respetaron las garantías. Pedro. Escúchame, eso dice la Corte. Sí. La Corte dice, como el acusado, cuando hizo su recurso para que la aceptasen, usted lo sacó y no respetó. Eso lo dice la Corte y lo dice la Sala Tercera de Apelaciones. Luego no diga se respetaron las garantías. Ella cree que se respetaron. Nada más recuerda, Pedro, que ahí hay fallos disidentes que ven eso que tú Bueno, estás sí, citando. pero no es el fallo final, discúlpame. permites Es que el fallo final es el que vale. Permítame concluir. El fallo de la Corte de Constitucionalidad tiene dos fallos disidentes ¿Sí? y justamente dicen lo contrario Yo lo a lo sé, que tú pero estás no sirve. diciendo. Discúlpame, no sirve. Es minoría. 3 contra 2, eso es. Pedro, y la Corte y luego decide dices, esto. y Esta es la luego decisión dices de la que Corte. es Blanche Petrich quien está ideologizada. Es que todos estamos ideologizados. Tú estás Estamos mucho, hablando de esta entrevista, tú ¿no? estás mucho Bueno, más de esta acuerdo entrevista con una estamos. posición de esos jueces. Otras personas estarán de muy No, bien. no, es que ese es el error. No se trata de estar de acuerdo con una posición de unos jueces, sino con la sentencia de la Corte, que en democracia 3 tienen más poder que 2. Y el ustedes otro solo punto. dicen, los 2 dijeron de acuerdo. Sí. Pero la democracia dice que 3 implementan la sentencia. Por eso se respeta ese fallo. Absolutamente. Por eso se respeta ese fallo. Absolutamente. Solo quiero decir una cosa más, es que Pedro dice, el nódulo es el incumplimiento para echar atrás ese fallo. No, por favor. El nódulo real es que esta sociedad mayoritariamente todavía no tolera la posibilidad de que se revisen los hechos de guerra, los crímenes de guerra que fueron espantosos en este país, de la manera en que fueron revisados. Eso todavía no se tolera en el país. Pero eso Y aquí es lo la vamos a tener un Vamos a juicio. ver qué así. opina ella de ese fallo de la Corte de Constitucionalidad, porque esa sí es una pregunta que le hace Blanche Petrich y es el siguiente set que hemos seleccionado. Hay allí una pregunta además que le preguntan si ella realmente esperaba que ese fallo fuera anulado. Miren cómo se refiere ella a eso. No lo puedo decir, pero la anulación ocurre después de 3 días de sesiones efectuadas por el CACIF, que es el grupo que ostenta el poder político y económico de nuestro país. Minutos después de nuestro fallo, este grupo se había manifestado en contra en la prensa y en las redes sociales. Una cosa está relacionada con la otra. El voto fue 3 contra 2. Justamente lo que estamos platicando en esta mesa sobre ese controvertido y polémico fallo. Hay una pregunta más que he traído a colación y es a propósito de toda esa bulla mediática que se dio alrededor de la jueza. Ustedes recordarán que desde diferentes esquinas le cuestionaban si era una persona capacitada, si tenía la experiencia necesaria, y ella en la entrevista se fijaron incluso en la forma en que ella llevaba su cabello. Ahí la vemos en la sala de debates. ¿Recuerdan ustedes todos los chistes, la comedia que resultó a partir de su cabello? Pues bien, le hacen esa pregunta y sobre su formación y sobre la forma de vestir y peinar. Ella responde que no es cierto. Ella me gradué con todos los honores, con las más altas notas, también en las 2 maestrías que cursé, una en Derecho Penal y otra en Constitucional, y también en el doctorado. Esto en referencia a su formación profesional. Y en relación a su cabello, ella dice, ¿y lo del salón de belleza? Pues es que a mí me gusta así, al natural. Esa es la respuesta que ella le da a todos esos chistes que surgieron en las redes sociales, a los chistes que surgieron en las sobremesas sobre la manera de vestir y de peinar. Y A que ella le gusta cayó- así, ir al natural. Raya en el sexismo y en el machismo. Prácticamente los comentarios que se hacían sobre su forma de llevar el cabello
denotaban que no habían argumentos para cuestionarla a ella verdaderamente y por eso se fijaban en su apariencia personal. Y que está claro que la jueza se lo guardó durante tantos meses que a nadie respondió. En la entrevista se hace mención que tuvo decenas de solicitudes de entrevistas de periodistas locales y extranjeros. Con nadie había querido hablar, excepto con alguien que seguramente ya conocía desde hace muchos años, o podemos colegir que fue a través de alguien de mucha confianza en la jueza que ella intermedió para hacer esa entrevista. Pero esas respuestas, quizás de las más banales, lo del pelo y todo esto, lo que denota es ella ha guardado cosas a lo largo de estos meses que ella quería externar y defenderse y decir, yo no soy esa persona que ustedes tacharon de esto y esto, y además mis méritos y mis capacidades las enumero de esta manera. Más que todo es como una autodefensa de ella, de lo que no se escuchó antes. Mira, yo la señora, el aspecto que tenga, evidentemente, pues, no me he metido nunca ni me importa. Lo que sí dejó más o menos evidente es que emocionalmente tiene sus falencias. Emocionalmente, no desde la perspectiva, emocionalmente ella tuvo algunas actuaciones que denotan poco autocontrol. Respecto a lo que dice, no lo puedo decir, pero la Nación Burretreya, después de que efectuara el CACIF sus manifestaciones, lleva razón. Claro, se le olvida curiosamente decir que también hubo manifestaciones de CICIG en favor de no sé quién, de otros grupos en favor de no sé cuánto, de la fiscal general en la Universidad de Berkeley declarando su miedo a que la Corte anulara la sentencia. Es decir, aquí lo que hubo fue una campaña de grupos, claro, ella apunta a uno, pero aquí hubo 60 grupos de presión, cada uno haciendo por su lado lo que pudo. Y ella se centra curiosamente en uno, que es cierto, pero obvia los otros 159. Miren, de vuelta, yo pienso que ese caso en realidad puso en evidencia esta hendidura gigantesca, esta división enorme que hay en la sociedad de Guatemala. Yo sé que es repetir mucho, decir que esto viene desde 1954, que Guatemala no ha logrado resolver entre dos bandos relativamente grandes, uno muy dominante, pero el otro vociferante, esa disputa que se estableció, revolución versus contrarrevolución, que volvió a darse luego con la guerra de guerrillas y con esa respuesta salvaje que le ofreció el Estado. Creo que todavía somos incapaces los guatemaltecos. Pero el juicio recopila todo esto y lo lleva a una sala de debates para que lo revisemos. Eso lo veo positivo, pero sí puedo hacer una crítica hacia la jueza. Me parece que le faltó tacto al aceptar una entrevista. Sí iba a dar una sola, al aceptarla de alguien que bueno, evidentemente piensa como ella y no iba a hacerle críticas, no iba a hacerle ninguna pregunta crítica, y me parece que a la propia jueza le hace falta una cierta capacidad de autocrítica. Sobre el tiempo. Levantar los brazos, levantar los brazos. Ningún juez levanta los brazos al concluir y ofrecer un veredicto. No, ella ofrece una respuesta justamente sobre eso, está en la entrevista y la pueden ustedes... Sí, que aplaude a su público, pero hay que ver la fotografía para verlo. En el sitio de la jornada la pueden leer ustedes íntegramente si la quieren tener el contexto total de esta conversación, y si le hacen una crítica a la juez, yo quisiera decir algo, un reconocimiento a la juez desde esta mesa y en el plano muy personal, independientemente de lo que haya sucedido en ese juicio, que ella creyera que era culpable o inocente, hay que reconocer que fue una juez que la votaron, se levantó, la volvieron a votar, se volvió a levantar y que llevó a cabo un juicio que nunca creímos que iba a llegar a su fin. Ese es el mérito que tiene la jueza y ojalá que muchos jueces tomaran con esa valentía y ese rigor y esa determinación tantos otros juicios que hay esperando. Hubo un momento en que ella tropezó y se cayó. Volvió a poner la piedra, tropezó y volvió a cometer el mismo error. Y otras veces lo votaron. No le demos tanto mérito a una cosa malita. No es cosa de victimizarla, pero sí un juez ha sido objeto de crítica, de ataque. Mucho de ello. No lo creo. Hombre. Vamos a la pausa comercial y seguimos en el pleito. Seguimos el pleito durante los anuncios comerciales. Ya venimos.